Buenas tardes de nuevo. Bueno, esta es la segunda parte del vídeo que les presenté esta mañana, que se titulaba Siempre pretende emerger, y la pregunta era ¿qué o quién siempre pretende emerger para llevarnos y apartarnos de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios? Les había leído como lectura principal pues segunda de Corintios 12 del 1 al 13, que no lo vamos a leer. Si tienen ustedes Biblia, pues léanlo en sus propios ejemplares de la Biblia, por favor. Y el texto áureo sobre este tema, este estudio bíblico, era pues segunda de Corintios 12:7 concretamente, que nos habla el apóstol Pablo, que decía y dice, y seguirá diciendo así hasta la venida de nuestro Señor: aun con la grandeza de las revelaciones, por lo cual, para que no me enaltezca, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que estuviera abofeteando al apóstol Pablo, a fin de que no se le subieran los humos, que no se enalteciera por las revelaciones. Les invito a que lean todo el capítulo para una mejor consideración personal. Y bien, habíamos acabado la primera parte de este tema en Juan 10:10, que nos dice el Señor: el ladrón solo viene para hurtar, robar, matar y destruir, pero yo he venido pues para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Y seguimos pues con la epístola de Pedro, segunda de Pedro 1, el versículo 9, que nos dice así: pero el que tiene estas cosas, el que no tiene estas cosas, las cosas que se han explicado en versículos anteriores, si son ustedes tan amables, pues pueden leer en sus propios ejemplares de la Biblia. Reitero, segunda de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 3, pues hasta el 11. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, necesita el colirio de Dios, su Santo Espíritu. Es ciego, pues, aquel, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, como dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Capítulo 8 de Romanos es bien interesante para que sigamos aprendiendo, para ser más humildes y más serviciales y no tan pavos reales, como decía en el vídeo anterior, hermanos. Porque hemos sido perdonados de nuestra vana manera de vivir, de nuestra antigua manera de vivir. Por eso debemos considerar en la posición que estamos ahora mismo como hijos de Dios y discípulos de Jesús Cristo. Como dice Pedro en otro apartado: no volvamos al vómito como un perro, o revolcarnos de nuevo en el cenagal como la puerca lavada. Y el versículo 10, seguimos en segunda de Pedro: por lo cual, hermanos, tanto más procuremos hacer firme nuestra vocación, sin doble ánimo,
sin doblez, como nos enseñaba la epístola del hermano Santiago, no dudando, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús Cristo. Hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeremos jamás. Primera de Corintios 10:13 me recuerda esto. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más allá de lo que podáis resistir, sino que juntamente con la tentación os dará la salida, porque Dios, nuestro Padre Celestial, no tienta a nadie. Por eso tenemos que ir venciendo cada día, hermanos, esta naturaleza vieja, humana y de pecado, que siempre está pretendiendo emerger para darle la espalda a la verdad de Dios y creernos santos y justos. Acordaros de la parábola del fariseo y el publicano. Seamos como el publicano, hermanos, ¿sí? Señor, sé propicio a mí, para que seamos justificados constantemente y limpiados con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dijo el Señor a sus discípulos: por tanto, el que quiera ser mayor entre ustedes, sea vuestro siervo, porque el orgullo y la vanidad religiosa convierte en prepotentes y déspotas a quienes ostentan autoridad, en vez de ser más humildes, generosos y servidor vigilante de sus hermanos, los que están bajo su responsabilidad. Dice a Dios como Caín: ¿acaso soy yo guardián de mi hermano Abel? Sí, amigo, hermano en Cristo. Los ancianos, presbíteros, los hermanos adelantados, los que nos llevan la delantera. Aprendamos de su ejemplo, si realmente es un ejemplo en Cristo, naturalmente, y estemos unidos todos, y reconozcamos a los que están al frente en la obra del Señor. Si son pavos reales, en vez de ser siervos de la verdad de Dios, como dice Pablo a Timoteo, apártate de los tales, porque esa gente solamente sirve a su propio vientre. Pero en muchas comunidades cristianas la culpa no la tiene, como se dice vulgarmente, el chancho, sino el que le da de comer. Ojo al dato. El que tenga oídos, que entienda. ¿Vale? El versículo 11 nos dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Jesús el Cristo. Recuerden el episodio del apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles, el libro descriptivo, histórico, de la primera comunidad de seguidores de nuestro Señor Jesús, discípulos, la iglesia del Dios viviente, que relata la historia de los primeros discípulos de Jesús y seguían las enseñanzas de los apóstoles y profetas de Dios. Pues Pablo advertía a los hermanos que después de su partida entraría en medio de la grey hombres poronomos del griego, hombres sin ley, hombres apartados de la verdad de Dios, antiley espiritual y divina de Dios,
perversos, crueles y sin afecto natural, haciendo abuso de poder y esclavizando a su antojo a los hermanos más débiles de la comunidad cristiana. Eso lo leemos en Hechos 20, del 26 al 35, que dice: por tanto yo os conmino, yo os protesto, yo os advierto, os aviso en el día de hoy, decía Pablo, que él estaba limpio de la sangre de todos ellos. Porque Pablo no ha rehuido constantemente de anunciarles todo el consejo de Dios. Otros falsean e inventan los consejos verdaderos de Dios. Y Pablo les dice a los ancianos y a toda la grey del Señor: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, directamente y concretamente dirigido a los supervisores, a los vigilantes, a los hermanos adelantados, que protegen a los hermanos más débiles, en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispo, episcopos, vigilantes. Nada de la figura del pastor. Hay un consejo de ancianos, de hermanos más capacitados, para que entre todos haya armonía y servicio incondicional a la grey del Señor. Porque para apacentar la iglesia del Señor, no abusar, sino servir. La iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Bendito sea el nombre de Jesús. Recuerden, por gracia, no por nuestros propios méritos, hemos alcanzado la misericordia de Dios y el perdón de nuestros pecados. Y decía Pablo en el versículo 29: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Fíjense, lobos son animales salvajes, y rapaces como las águilas rapaces, zarpando a sus víctimas, a sus hermanos menores. Porque sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, repito, que no perdonarán al rebaño, esos pavos reales que se suben a las tarimas, a las plataformas, el ungido de Jehová. Dios nos ayude a comprender, a entender y a examinar todos los espíritus, como nos demandaba el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:21, para ver si estos son verdaderos siervos del Señor. O como los de Berea en Hechos 17:11, que eran más nobles que los hermanos de Tesalónica, porque cada día examinaban las Escrituras para ver si eran ciertas las cosas que Pablo les estaba predicando. Entran desde fuera y desde dentro. Otros se convierten en perversos encarnecedores con apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de esta. Recuerden que dijo Pedro: ¿qué es lo que sigue a la piedad? A la piedad sigue el afecto fraternal. Después de la piedad viene el afecto fraternal. Si tienes afecto fraternal, es que también tienes piedad y dominio de sí mismo, dominio propio, etcétera, etcétera, etcétera. Los valores, las virtudes de un verdadero seguidor de Cristo Jesús. El versículo 30, seguimos en Hechos, dice:
y de vosotros mismos se levantarán. Vuelvo a repetir, aunque sea muy repetitivo, es muy necesario. De entre vosotros mismos se levantarán esos que se autoproclaman esto o aquello, porque hay en la actualidad, en la cristiandad tradicional, este tipo de personas. Dije al principio del primer vídeo que yo en propia persona y en tiempo real y por mi propia experiencia, con mis propios ojos, he visto todo este tipo de manejos turbios de la religión, de esos que se levantan como pavos reales, aunque tengan conocimientos, estudios académicos, etc. Pero no tienen afecto fraternal, porque tampoco son píos, personas piadosas, personas virtuosas, solamente tienen una aureola, pura apariencia, sepulcros blanqueados. Pueden ser hombres o mujeres, muchos, como Simón el Mago, y muchas Jezabel, mujeres empoderadas, pastoras e impostoras como Jezabel, usurpadoras de los dones de Dios, pero no irán más lejos, etcétera, etcétera, etcétera. De entre ellos mismos se levantarán hombres y mujeres también, que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, hermanos, velad, acordándoos, dice Pablo, en el versículo 31, acordándoos porque por 3 años de noche y de día no había cesado de amonestar con muchas lágrimas a cada uno por uno. Pablo no tenía un despacho pastoral, no tenía secretaria, tampoco tenía pues un asistente pastoral, como muchos de estos pavos reales, para que le saquen las castañas del fuego. Y como el Señor Jesús, que no tenía ni donde recostar su cabeza, hermanos, ni tampoco Pablo ni nuestro Señor tenían un cartel o una placa, ni en sus frentes, ni a la puerta de sus despachos, porque no los tenían, donde indicaba los horarios de la asistencia pastoral, permitirles la visita a ese pavo real, la visita de su feligrese, pues para pedirle consejo, sus adeptos, etcétera, etcétera. También los hay buenos, también los hay buenos, pero caminan con el Señor, no están encerrados en su búnker. El espíritu de Simón el Mago o de Jezabel están ahí siempre, seduciendo para empoderarse de tal manera, y hacernos creer, incluso hasta algunos de nosotros mismos, pues que somos superiores a otros hermanos. Luego entonces dejamos de ser siervos, servidores de la verdad de Dios, porque para estos parece humillante, y pretendemos presumir de conocimiento y capacitación diligente y dirigente, y buscamos reconocimiento y que los demás nos alaben, como hacían los fariseos cuando daban limosna, llevaban un tipo detrás para tocar la campanilla, o se ponían en las esquinas, con la cara demacrada, para que la gente viera que estaban ayunando. ¡Qué horror! No dice la palabra a través de Jesús: y tú cuando ores a tu Padre, entra dentro de tu cuarto en lo secreto, y tu Padre en el secreto te escuchará y atenderá tus súplicas.
Mm. Que por nuestra posición de poder religioso, ahí están, pero están sin el Espíritu Santo de la verdad de Dios. Y nos gusta, les gusta, que nos llamen, que les llamen rabí, maestro, el profeta, el apóstol, el ministro, el pastor, el capellán, el reverendo, doctor licenciado en divinidades. Yo estuve en una comunidad pentecostal, que este hombre, este pastor, presuntuosamente, decía en muchas ocasiones públicamente: yo soy licenciado en divinidades. Uf, madre mía, qué miedo me da esto, qué miedo me da, hermanos. Licenciado en divinidades, no te lo pierdas. En fin, que Dios tenga misericordia de todos y cada uno de nosotros. El teólogo, el exégeta, etcétera, etcétera. Pero siervo, sirviente, servidor, esclavo de Cristo, por favor, eso no es para mí. Yo tengo estos estudios académicos, yo soy universitario, que me sirvan otros. ¿Y quién les estuvo lavando los pies a los discípulos? Si yo soy vuestro Señor y Maestro y me he puesto a lavaros los pies, vosotros, si queréis ser mis discípulos, pues tendréis que hacer lo mismo. Alabado sea el Señor. El versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados, los santos en Cristo Jesús, el cuerpo de Cristo, la iglesia del Dios viviente. ¿Por qué ese versículo? Herencia con todos los santificados. Realmente no habla de castas, burocracias, niveles entre nosotros, porque somos todos el pueblo de Dios y cada uno hemos y ha recibido un don para sobreedificarnos mutuamente unos a otros en la piedad y en el amor fraternal, repito, en el amor de Dios. Podéis seguir leyendo esta historia de Pablo, el discurso de despedida, es muy interesante. Sí, hasta el versículo 38. O mejor dicho, lean completo Hechos 20 del 17 al 38 y pongan mucha y seria atención a este discurso de Pablo. Un discurso arenga de despedida a los hermanos ancianos, guías, supervisores, vigilantes de la Grey y a toda la Iglesia de Dios en general. Y ahora veamos dónde nos habíamos quedado en la segunda carta o epístola de Pedro. Leamos de nuevo. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesús Cristo. Segunda de Pedro 1:11. Quiero llamar la atención sobre el hecho, pues, de que no estoy desprestigiando ni menospreciando los estudios académicos universitarios de nadie. Y si es cristiano, verdadero cristiano, mejor, para él y para todos los hermanos que estén bajo su tutela. Y mucho menos, digo, acompañado de estos estudios
a los hermanos con estudios bíblicos, arqueología bíblica, ciencias bíblicas, teología, hermenéutica, exégesis y otras ciencias y disciplinas de la palabra de Dios. Si tienen todas estas cosas estos hermanos, son doblemente bendecidos y lo tenemos que tener en doble estima.